Lübeck, Alemania, 6 de marzo de 1981. Dicen que duele más la pérdida de un hijo que la de tus propios padres, pero duele aún más cuando te arrebatan aquella vida de la manera más cruel posible y sin ningún aviso, incluso llevándote a este extremo. La historia de hoy fue muy dividida en diferentes opiniones, donde mucha gente fue empática con Marion Beshmer y otros muy críticos con esta mujer. Imagina esto, estás en un tribunal rodeado de cámaras, policías y periodistas, y frente a ti está el hombre que asesinó a tu hija de tan solo 7 años. Sabes que va a hablar, sabes que va a defenderse, sabes que el sistema está a punto de tomar una decisión para decidir su destino, pero tú te anticipas y haces justicia con tus propias manos. Esto no es una película de Hollywood. Esto ocurrió en Alemania en 1981 y la protagonista principal de esta historia es Marion Beshmer, una madre desesperada que, rota por el dolor, tomó una decisión que estremeció al mundo entero. Hoy vamos a conocer uno de los casos más polémicos de la historia criminal europea, el de la madre que asesinó al asesino de su hija en pleno tribunal. Así que quiero que me des tu opinión antes y después de este video. Antes de seguir con la historia, si te gusta este tipo de relatos, te invito a que sigas disfrutando cada una de ellas suscribiéndote, ya que me ayudas a contarlo con un poco más de libertad. También te invito a que dejes en los comentarios alguna historia que quieres que narre como esta. Comencemos. Nos situamos en Lübeck, Alemania Occidental. Finales de los años 70, era una época complicada. Alemania aún dividida por el peso de la posguerra reciente, los cambios sociales y un sistema judicial que, aunque intentaba modernizarse, todavía arrastraba muchas fallas, especialmente en los casos de abusos infantiles. En medio de todo esto encontramos a Marion Beshmer, una joven madre de 30 años luchando día a día para sacar a su hija adelante. Una pequeña Ana de tan solo 7 años. Marion no había tenido una vida sencilla, su infancia estuvo marcada por un padre extremadamente autoritario, conflictos familiares constantes y una adolescencia rebelde. A muy corta edad quedó embarazada de Ana, producto de una relación conflictiva. El padre de la niña desapareció pronto de sus vidas, dejando a Marion sola con la responsabilidad total. Trabajaba largas horas como empleada en un restaurante para poder pagar las cuentas y darle un futuro digno a su hija. A pesar de las dificultades económicas y de sus propias heridas emocionales y de la presión social de ser madre soltera en una época todavía muy conservadora, para ella Ana era su mundo, era su motivo para seguir, su única alegría, su cable a tierra. Pero el 5 de mayo de 1980, ese pequeño mundo que había construido con tanto esfuerzo se derrumbó por completo. Era el 5 de mayo de 1980, un día que Marion y Ana comenzó como cualquier otro, hasta que una pequeña discusión cambiaría sus vidas para siempre. Aquella mañana Ana había discutido con su madre. Nada grave, solo una pelea infantil. Quería llevar al colegio un cuaderno de diferente, algo sin importancia para un adulto, pero para una niña de 7 años era motivo suficiente para molestarse. Ana saldría de casa, pero nunca volvió. Horas más tarde, cuando no regresó de la escuela, la preocupación de Marion se convirtió en pánico. Las autoridades comenzaron la búsqueda de inmediato. Se emitieron alertas, la policía peinó los alrededores y los vecinos se unieron al operativo, pero no había rastro de la pequeña. Mientras tanto, en otro punto de Lübeck, alguien observaba en silencio el caos. Klaus Gradkowski. Esta persona no era un desconocido para el sistema judicial. A sus 35 años acumulaba antecedentes oscuros. Años atrás había sido condenado por abusos sexuales a menores. Como parte de su condena se sometió a la castración química voluntaria y, sin embargo, tiempo después, obsesionado por recuperar su vida sexual, consiguió revertir parcialmente el tratamiento mediante el uso de hormonas, algo que en esa época todavía no estaba bien regulado. Pero realmente, ¿qué es la castración química? La castración química es un tratamiento médico en la que se administran medicamentos para reducir o suprimir casi por completo los niveles de testosterona en un hombre. Al bajar la testosterona se reduce el deseo sexual, la excitación y la capacidad reproductiva. No implica ninguna cirugía ni extracción física de los testículos, que sería la castración quirúrgica, sino que todo el proceso es hormonal. Los medicamentos utilizados suelen ser antiandrógenos, que bloquean los efectos de la testosterona, y otros que se llaman análogos de la GnRH, que suprimen la reproducción de hormonas sexuales. Lo más perturbador es que Gradkowski ya expresó en más de una ocasión su temor a ser encarcelado nuevamente si alguien lo denunciaba otra vez, y ese miedo precisamente lo llevó a cometer el segundo crimen. Más adelante en la historia te darás cuenta por qué dijo segundo crimen. Aquella mañana vio a Ana caminando sola rumbo al colegio, aún enojada con la discusión que tuvo con su madre. Aprovechando la oportunidad, la abordó y la convenció para que la acompañara a su casa, usando engaños que jamás conoceremos del todo. Una vez dentro de su vivienda, la retuvo durante horas. Las razones exactas siguen siendo turbias aún, pero los investigadores sospechan que planeaba negociar con la madre, incluso chantajearla para evitar ser denunciado nuevamente por abuso. Mientras tanto, su pareja, una joven apenas de 18 años llamada Christel, estaba presente. Según se supo después, fue presionada y manipulada por Gradkowski para que no interviniera. Finalmente, presa del pánico y temiendo de que Ana pudiera contarle a alguien lo ocurrido, decidió asesinarla.
Usó un par de medias para estrangularla hasta quitarle la vida. Luego colocó el cuerpo en una caja de cartón, la selló cuidadosamente y la trasladó hasta un canal cercano donde abandonó el cadáver. El crimen parecía casi perfecto hasta que la propia Crystal, la novia de Gradkowski, incapaz de soportar el peso de la culpa, los delató ante la policía. Cuando las autoridades localizaron el cuerpo de Anna, el horror se confirmó. La noticia cayó como una bomba sobre Marianne. Su única hija había sido brutalmente abusada y asesinada. A partir de ese momento algo dentro de ella cambió para siempre. Tras la detención de Klaus Gradkowski, comenzaría el proceso judicial. Un juicio que desde el primer día capturó la atención de todo un país. Los medios lo convirtieron en un espectáculo nacional. El horror del crimen, el oscuro pasado de Gradkowski y el sufrimiento de Marianne Besmeer mantenía a toda Alemania pendiente de lo que sucedía dentro de aquella sala. Marianne asistía a cada sesión sentada en el banco del público. Presenciaba como el hombre que le había arrebatado a su hija. Detallaba su versión de los hechos. Día tras día revivía el dolor escuchando relatos fríos, descripciones técnicas y relatos legales que intentaban de alguna forma minimizar el monstruo que tenía adelante. Pero no era solo el sufrimiento por revivir el crimen, era la sensación de que el sistema de justicia una vez más podía fallarle. Donde claramente Gradkowski estaba intentando defenderse. Su abogado intentaba presentar atenuantes, intentaba desviar la atención hacia la juventud de su pareja, hacia los supuestos desequilibrios mentales de su cliente e incluso llegó a insinuar que no había sido un asesinato premeditado. En resumen, intentan buscar la manera de evitar la cadena perpetua o incluso una pena más dura. Para Marianne claramente eso era insoportable, ya que el sistema parecía estar dando voz al asesino de su hija. Entonces llegó el tercer día de juicio, el 6 de marzo de 1981. Aquel día, mientras Gradkowski era escoltado a la sala, Marianne tomó una decisión que llevaba semanas gestándose en su mente. Ingresó al tribunal con un bolso. Dentro escondía una pistola calibre 5.6 milímetros que había conseguido de forma ilegal tras contactar a un conocido. No fue un acto impulsivo, llevaba tiempo planificando este momento. Sabía dónde debía sentarse, sabía cuándo actuaría, sabía lo que iba a hacer. Cuando Klaus Gradkowski fue llamado a declarar, se levantó, comenzó a caminar hacia el estrado. El murmullo en la sala aumentó, los periodistas preparaban sus cámaras, los abogados abrían sus carpetas. En ese preciso instante, Marianne se paró de su asiento, sacó el arma del bolso, lo apuntó con una mirada fría, firme, cargada de todo el dolor y rabia que había acumulado durante meses, y disparó. 7 detonaciones retumbaron en la sala. 6 balas impactaron el cuerpo de Klaus Gradkowski. Cayó muerto instantáneamente enfrente de todos. Jueces, fiscales, abogados, periodistas y policías que no lograron reaccionar a tiempo. En cuestión de segundos, la madre de víctima se convirtió en el criminal. Los oficiales redujeron a Marianne, la esposaron y la retiraron de la sala mientras el caos reinaba en el tribunal. La noticia recorrió Alemania y el mundo entero. La opinión pública explotó. Los titulares hablaban de la madre que hizo justicia con sus propias manos. Así comenzaría el segundo capítulo de esta historia, el juicio contra Marianne Besmeer. El caso sacudía a Alemania y al mundo entero. Había sido un acto de venganza, de justicia o un asesinato a sangre fría. La opinión pública se dividió. Por un lado, muchos la veían como una madre que simplemente había hecho lo que el sistema de justicia no pudo hacer: eliminar a un depredador sexual reincidente. Por otro lado, las autoridades debían aplicar la ley. El juicio contra Marianne comenzó en 1983. Los fiscales pedían una condena de prisión por asesinato premeditado. Sin embargo, la defensa argumentó que ella actuó bajo una presión emocional extrema, afectando psicológicamente por la pérdida de su hija. Finalmente, el tribunal emitió su sentencia: 6 años de prisión por homicidio involuntario, lastimosamente, y por posesión ilegal de armas, aunque solo cumplió 3 años en prisión antes de ser liberada. Tras su liberación, Marianne intentó rehacer su vida, se casó nuevamente, se mudó a Nigeria, luego regresó a Alemania. Durante los años siguientes dio algunas entrevistas, escribió un libro sobre su vida y su caso. Siempre mostró sentimientos encontrados sobre lo que hizo. Nunca se arrepintió del motivo, pero sí de las consecuencias y del hecho de haberse visto forzada en llegar a ese punto. En 1996 le fue diagnosticado un cáncer. Finalmente, Marianne Besmeer falleció en 1996 a los 46 años de edad. Hasta el día de hoy, el caso de Marianne Besmeer sigue siendo uno de los más discutidos cuando se habla de justicia, venganza y sistema legal, y dejando preguntas como esta: ¿es justo que un sistema que falló en proteger a su hija castigue a una madre que actuó cuando nadie más lo hizo? Si este caso te impactó tanto como a mí, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más historias como esta. Nos vemos en un próximo video. Besos.